Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias. Gracias por sintonizarnos por estos medios Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús del Mundo. Soy el pastor Robillar y me gozo plenamente de poder llevar la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Y esta noche lo haremos bajo el tema cómo quiere Cristo presentar su iglesia. Debemos de entender que Cristo tiene una manera en que quiere presentar su iglesia. Es como cualquiera que tenga una novia, ¿verdad? Y vaya a presentar su novia a su familia, a sus padres, y espera presentarla como una buena muchacha, digno de ser la esposa futura, ¿verdad? Y de buena reputación, ¿verdad? Intachable. Y así, pues, los padres, cuando conozcan a esa muchacha de buena reputación, de buena manera, de buena educación, pues los padres le abren los brazos y la reciben como una hija más en la familia. De esta manera, sabemos que la iglesia es la novia de Cristo. Y de esa novia, el Señor quiere presentarla, dice la Biblia, como una novia, como la iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la manera en que Cristo quiere presentar su iglesia. Y así lo dice en el libro de Efesios, y con eso vamos a empezar nuestro discipulado de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 25. Y vamos a obviar la primera frase para empezar lo que dice. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que por medio de tu Espíritu Santo podamos ser tan redarguidos que vengamos a ser esa iglesia, Señor, que tú vienes a buscar, esa iglesia que tú viniste a preparar, Señor. De manera que podamos lavar nuestra ropa, que podamos lavarnos, Señor, en tu sangre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cristo dice que amó tanto a la iglesia, que amó tanto a la novia, porque la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Él es el novio, Él es el esposo. Dice que Él se entregó a sí mismo por ella. Ese sacrificio que en ese tiempo estamos celebrando
como Semana Santa, muchos lo celebran como Semana Santa. Cuando Cristo se entrega en la cruz, se entrega a sí mismo, pero con una causa bien definida y bien determinada. Y la determinación de su entrega es para santificar la iglesia, purificarlo en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, amados, es muy importante que cuando escuchemos la palabra de Dios vengamos hacedor de ella, de manera que poco a poco la palabra pueda transformarnos, pueda limpiarnos, descontaminarnos, sacar lo aprendido del mundo para reaprender en el Señor. Porque el Señor quiere presentar esa iglesia. ¿A quién se lo quiere presentar? A sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, amados hermanos, esa palabra nos invita definitivamente a renunciar a todo lo que representa una mancha en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, Él es el novio, la iglesia es la novia, Él es el esposo, la iglesia la esposa. Por lo tanto, amados hermanos, hay que descontaminarse. ¿Cómo vamos a descontaminarnos? Lavándonos del agua por la palabra de Dios. Uno diría, pero no conozco la palabra, pero se puede aprender. Algunos dirían, yo no sé leer la palabra, pero puede escuchar a un predicador que le cite la palabra. Uno diría, pero ¿cómo hago? Sencillamente hay que aprender a vivir por la palabra. ¿Y cómo vamos a vivir por la palabra? Pues cada cosa que la palabra de Dios nos dice, nos enseña a acatarnos a ella para ponerla en práctica. Y así verás cómo vamos a descontaminarnos de la vieja naturaleza pecaminosa para ir abrazando, ¿verdad?, esa nueva naturaleza en Cristo, despojándonos de toda mancha, de toda arruga, de toda contaminación. Algo que debemos de entender muy bien, amados hermanos, es por la razón por la cual la palabra muchas veces no es bien recibida de muchos. La palabra no es bien recibida de muchos por cuanto le confronta en sus prácticas pecaminosas. Y como muchas veces las personas no quieren dejar sus prácticas pecaminosas, rechazan la palabra. La palabra le causa gran molestia, redarguir. A veces no quieren escuchar, a veces mejor dice, no, ese es un fanático. Mejor dice, no, ese es un religioso. Mejor dice, no, ese no está en esa tierra. No, ciertamente no lo somos. ¿Y qué pasa cuando nosotros no queremos recibir la palabra para hacer esa iglesia que el Señor viene a buscar? Pues sucede de que con nuestros hechos, con nuestro comportamiento, con el rechazo que presentamos, volvemos a crucificar a Cristo para nosotros mismos. Lo crucificamos para nosotros mismos porque no queremos ceder. No queremos ceder a las prácticas pecaminosas que hacemos para entonces ser esa iglesia
que Cristo viene a buscar. Porque debemos de entender, amados hermanos, que la sangre de Cristo tuvo un solo propósito: purificar su iglesia. La sangre de Cristo tuvo un solo propósito: lavar el pecado de su iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a recibir un perdón de un pecado, un lavamiento de nuestros pecados y seguir en la práctica de ellas? Porque ciertamente debemos de deshacernos de toda mancha, de toda arruga y de toda clase de contaminación, de cosas semejantes. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 11, es como un 9:11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrio ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican por la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y un nuevo pacto quiere decir un nuevo testamento. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. Entonces, ¿cómo entonces, después que la sangre de Cristo haya purificado su iglesia, a los llamados, cómo entonces vamos a seguir pisoteando esa sangre con nuestros hechos? Porque se nos olvida que la palabra de Dios dice: hay que pisotear la sangre del Cordero. Y exponiéndolo en vituperio, nos olvidamos de esto. Porque hemos sido llamados, amados hermanos, a ser la iglesia del Señor. Y si hemos sido llamados a ser la iglesia del Señor, debemos de entender que debemos de andar sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes. Ni cosas semejantes. Entonces, antes, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el pueblo judío lo que hacía sacrificio todos los años para que entonces se le limpiara, ¿verdad?, los pecados, haciendo purificación de la carne, ¿verdad? Entonces, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchados, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiar nuestras conciencias de obras muertas, y con esas obras muertas, obras que causan muerte. ¿Y cuáles son esas obras que causan muerte? El pecado, la impureza, las manchas, las arrugas, las cosas semejantes. Por lo tanto, sigue diciendo Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dándonos a entender, amados hermanos, de nuestro rescate, dándonos a entender que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. ¿Cómo si fuimos rescatados de una vana manera de vivir vamos a seguir conduciendo como si no hubo un sacrificio que se hizo para el lavamiento de nuestros pecados, como si no hubo una sangre que se derramó para purificarnos, para que seamos la iglesia sin mancha y sin arruga? Si en este caso no lo entendemos, pensamos realmente que cuando Cristo venga por su iglesia, vamos a ir con Él. Si la iglesia que Él viene a buscar es una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, ¿cómo podemos pensar que al no tomar en cuenta un sacrificio tan grande, para desistir de nuestra vana manera de vivir y vivir conforme a su voluntad, bajo la dirección de su palabra, la cual nos puede lavar como agua, la palabra de Dios? Entonces, la palabra es la que nos lava, es la que determina la forma en que nosotros debemos de vivir de una forma sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿cómo consideramos nuestras vidas en Cristo Jesús? ¿Consideramos que nuestra vida ha sido transformado rotundamente? ¿O todavía podemos reflejar en nuestros comportamientos a la vieja criatura? Yo sé que para muchos de nosotros es una etapa tras etapa que va a ir perfeccionándonos en Cristo. Pero lo que yo quiero referirme es, ¿somos redarguidos cuando nuestro comportamiento se asemeja al comportamiento que teníamos antes de que fuésemos rescatados? ¿O tenemos el corazón tan endurecidos que no nos damos cuenta si somos la iglesia del Señor o no lo somos? O tal vez tenemos una falsa esperanza, como me lo dijo un señor los otros días que estaba hablando con él, que me hizo entender que con solo confesar a Cristo Jesús con su boca y creerlo en su corazón ya era salvo. No sea que cuando nosotros lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón es para justicia, la cual es la voluntad de Dios. La justicia de Dios es la que debe de manifestarse en nuestras vidas, en nuestros comportamientos. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos sin mancha. Para presentarlos sin mancha e irreprensible delante de Él. Irreprensible. ¿Sabe lo que quiere decir irreprensible? Nada que apuntar, nada que decir de esa iglesia, nada que criticar, a menos que se inventen algo sobre esa iglesia. Irreprensible, dice, delante de Él. Si en verdad, dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, la conducta nuestra, el acoplarlo a una manera de vida, tiene que ver muy bien con no movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. ¿Y qué dice el evangelio? El evangelio nos revela la buena nueva de que Cristo se entregó a sí mismo para presentar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que Él compró a precio de sangre. Una iglesia que Él lavó, que Él ha lavado con el agua por la palabra. Una iglesia que Él amó y se entregó a sí mismo para presentarla, para santificarla, para purificarla. Entonces, si nos quedamos todavía en nuestra condición caída, vamos a decir, ¿cómo podemos decir que somos la iglesia del Señor si debemos de ser lavada, santificada? Hay que meditar muy bien en todas esas cosas, amados hermanos. Porque no se puede vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con ligereza, ni tampoco de una manera religiosa. ¿Qué es religiosa? Con que hacemos alguna cosa a nuestra conveniencia o de acuerdo a dogmas de hombres, pensamos que así estamos cumpliendo con el Señor. Para cumplir con el Señor hay que aprender realmente a no movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, de tal manera que venga a ser una vivencia, y en esa vivencia seamos separados de las manchas y de las arrugas y de las cosas semejantes en la cual anduvimos en otro tiempo. Porque en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestras mentes, haciendo malas obras, pero ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso habla, añade el apóstol, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Si vas a hablar del Evangelio, tienes que hablar de un Evangelio que confronta el pecado, que confronta la impiedad, que confronta la inmundicia, que confronta todo lo mundano para que esa persona pueda vivir sobria, justa y piadosamente como aquella iglesia que el Señor Jesucristo viene a buscar. Y sigo dando a entender lo que dice el versículo 14, que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué? Para redimirnos. ¿De qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiere decir una iglesia que decida sacarse todas las manchas y las arrugas y cosas semejantes y dedicarse a las buenas obras. Amén. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, ¿cómo vamos a pisotear un sacrificio tan grande? ¿Cómo vamos a pisotear una sangre tan preciosa que tiene el poder para limpiar su iglesia, para santificar su iglesia, para redimir su iglesia? Pues, amados, o somos la iglesia del Señor Jesucristo o no lo somos. Porque muchas religiones hay, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus hechos. Los que son de Cristo no viven según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Y cierro con eso. Segundo de Pedro capítulo 3, 14. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, ¿cuál cosas? De la venida del Señor, de la redención de la iglesia. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Aleluya. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, y debemos de tener esa paz con todos. Debemos de ser hallados sin mancha e irreprensible, sin nada de que apuntarnos. Por lo tanto, hay que desechar todo lo que representa mancha y arruga y cosas semejantes de nuestra vida para hacer la iglesia que Cristo viene a buscar. Así que, amados hermanos, como siempre lo deseo, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan mucha salud y sean todos bendecidos.